¿Qué tal? Soy Carlos Muñoz, Pilar Berrios. Nos toca a nosotros coordinar la primera unidad del módulo, la primera de 3, que está más destinada a la revisión teórica de los aspectos vinculados a los problemas públicos, a las políticas públicas, a la incidencia sobre las políticas públicas, a la gobernanza de esas políticas y todo ello con relación al tema de la sustentabilidad. Tendremos entonces una serie de lecturas, 10 para ser precisos, de actividades que tendrán como propósito acercarnos en primera instancia a la revisión de lo que realmente es el problema público y el interés público. Es decir, aquello que en contraparte a lo privado, a lo individual, requiere de alguna manera bien la intervención del Estado o bien, todavía hablando en un sentido más amplio, de la sociedad para ocuparse de manera colectiva de cosas que atañen colectivamente también porque tienen implicaciones más allá de lo individual. Y en esa lógica entonces, ¿qué papel juegan las políticas públicas, las que tienen que ver con el Estado y no solo las políticas públicas como un ente que viene de arriba hacia abajo, digamos, del Estado hacia los actores, los demás actores sociales, sino también las posibilidades de interacción entre los distintos actores sociales, la incidencia social que le llamamos nosotros en esta unidad, y luego todo lo que tiene que ver con hacer que las políticas públicas representen los intereses públicos, pero además caminen, que funcionen, que se ejecuten, que tengan la posibilidad de interacción. Y entonces hay toda una parte destinada a la evaluación de las políticas públicas, la revisión de los ciclos de las políticas públicas y, por supuesto, el tema muy en auge en las últimas décadas de la gobernanza, que estaría más vinculada con la idea de hacer que las políticas públicas y los temas de interés público caminen, que la posibilidad de incidencia sea real, que haya una dirección efectiva hacia lo que se pretende, donde la dirección ciertamente tiene como uno de sus actores centrales al Estado, pero no necesariamente solo al Estado, y cada vez se habla más de la idea de una gobernanza de las políticas y de la acción pública que tiene que ver con la participación de otros actores extragubernamentales en las políticas públicas. Todo esto vinculado o armado, pensado para la confluencia con el tema que se ha estado viendo a lo largo de toda la maestría de la sustentabilidad. Entonces, después de una revisión de lo público, del interés público, de las políticas públicas, después de incorporar el tema de la incidencia social, de la gobernanza, nos estacionaremos también en lo que es propiamente la gobernanza y las políticas públicas para la sustentabilidad. Es decir, todos aquellos temas que tienen que ver con el aprovechamiento durable de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural, en términos socialmente aceptables, socialmente incluyentes, económicamente factibles y que se enganchen claramente con un bienestar de largo plazo. Cómo en ese propósito las políticas públicas, como la acción de otros actores interviniendo sobre las políticas públicas en su definición, en su curso, en su revisión, tienen sustento y sobre todo cómo es considerado, cómo se entiende todo esto, cómo se discute desde las distintas posiciones teóricas, centrándonos, claro, en lo que tiene que ver con siglo XX y las últimas décadas, en donde ciertamente pues, ha habido un cambio muy importante y una efervescencia muy fuerte con respecto al papel de las políticas públicas, con respecto al papel del Estado, al sentido de lo público y claro también con respecto a la sustentabilidad.
Sí, en este módulo vamos a entender las políticas públicas no solo como acciones de gobierno, sino que desde este enfoque de gobernanza, la idea es ubicar que las políticas públicas implican acciones y decisiones donde están involucrados múltiples actores. Entonces, el actor gubernamental va a ser importante analizarlo porque necesitamos saber cómo funcionan los gobiernos, sobre todo porque son los responsables de los manejos de los recursos públicos, son quienes deberían de asumir las responsabilidades públicas, dado que son electos por los públicos, y en ese sentido la relación entre gobierno y sociedad va a ser un eje transversal a lo largo de este módulo. El problema público, como mencionabas, Carlos, coincidimos en que es la base para el análisis de las relaciones de poder, porque las confrontaciones entre grupos se dan siempre, bueno, al menos en el ámbito que nos interesa, en el ánimo de decir cuáles son los problemas que requieren atención y si realmente lo que estamos haciendo está impactando, influyendo, modificando esa situación adversa que queremos resolver. Entonces, el problema público le vamos a dar importancia porque a veces en una dinámica crítica, que es obviamente también el enfoque que retomamos aquí en UAM Xochimilco, lo que necesitamos definir con mucha claridad es el diagnóstico en cada uno de los proyectos, en cada una de las situaciones que se presentan en múltiples territorios, en aras de ubicar qué está haciendo el gobierno, pero también qué está haciendo la sociedad. Hay un ambiente para poder, digamos, generar acciones de manera conjunta o las estrategias tendrían que acudir a otro tipo de, digamos, estrategias, instancias internacionales, enfoque multidisciplinario. Yo ubico que en este módulo va a haber como dos productos importantes, no sé si coincidas conmigo. Uno, tener un diagnóstico claro en términos de cuál es el problema público, sobre todo teniendo evidencias, datos. Y un segundo, cuáles son las estrategias que los actores sociales, gubernamentales, empresariales, internacionales tienen frente a esos problemas que se han detectado. Y en ese sentido, bajo una mira de darle sustentabilidad, ¿cuál sería como la estrategia para tomar decisiones que estén... O las, en plural, ¿no? O las estrategias, sí, que se debieran, digamos, adoptar para tomar decisiones, siempre pensando en esas generaciones futuras. Vamos a hablar y analizar experiencias fallidas, pero también experiencias esperanzadoras, ¿no? Sí. Que nos lleve... De las dos hay. De las dos hay, porque también, por ejemplo, hay autoridades municipales que han emergido desde abajo y que a la hora de recuperar todas las experiencias autogestivas son capaces de retomarlo en su actuar gubernamental. Realmente son pocas, eso es real, ¿no? Pero es cuestión también como de valorar qué condiciones hay para que las múltiples propuestas sociales puedan transformarse en decisiones del Estado, disputando las decisiones a veces con los entes gubernamentales o con la clase política, ¿no? Claro. Y participando no pasivamente nada más en un último proceso, en una última etapa, sino incidiendo más en el propio diagnóstico y en el diseño de las políticas, ¿no? Que es uno de los temas centrales sobre los cuales ha habido mucha discusión conceptual en términos de la forma de ejercer incidencia de otros actores sobre las políticas del Estado. Es un módulo de carácter político, al menos la primera unidad, de mucho análisis político, en donde el enfoque nos remite a retomar lo técnico, pero a saber que siempre que hay decisiones hay una arena conflictiva, hay poder, ¿no? Y en ese sentido, pues este poder se puede administrar ya sea bajo la confrontación, la colaboración, ¿no?
o en su momento también los ajustes mutuos entre los actores. La distribución, digamos, del poder o de las decisiones de poder relacionadas con los temas de interés de la sustentabilidad, ¿no? Sí. Quizás decir que cuando hablamos también de políticas, cuando hablamos de Estado o cuando hablamos de poder, hablando de sustentabilidad, hablamos en realidad de escalas muy diferentes, que van desde lo local hasta lo regional, lo nacional, e incluso para ciertos temas, ciertos problemas como la diversidad global o el cambio climático, hablamos en realidad de una escala mundial. Y dependiendo, claro, de qué estemos hablando, los actores, la dinámica, las posibilidades de incidencia, las modalidades de las políticas, la gobernanza adquieren características diferentes. Y los tiempos, así como los espacios, también los tiempos. En mucho el análisis que también vamos a motivar se dé a partir de los proyectos de investigación, es partir del presente. Por ejemplo, tenemos casos como la ley de biodiversidad que se está discutiendo en este momento. Polémica. Ajá. Vamos a tener oportunidad también de tener un diálogo con la gente que se vio y se está viendo afectada con la construcción del aeropuerto, ¿no? Una política también fallida que creímos que ya no se iba a construir, pero que ahí está latente. Muy actual, de mucha relevancia social, económica, ambiental y de mucha efervescencia política. Y que la hipótesis es, si las decisiones gubernamentales no nos gustan, conozcamos cómo funciona el gobierno para poderlas revertir, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con eso podemos arrancar, invitar a los alumnos a que se involucren desde el principio, y quizás uno de los grandes retos en este caso sería abrir la posibilidad digamos, el beneficio de la duda a aquellas cosas que puedan suponer planteamientos que en la práctica a lo mejor nos orientamos a descalificar, y donde seguramente vamos a encontrar también corroborado ya con algún sustento teórico muchas razones para seguirlas descalificando, pero a lo mejor con más argumentos de fondo, y en otros casos a entender la complejidad de los procesos de abordaje de los problemas públicos y de diseño, instrumentación, continuidad de las políticas públicas. Sí, con el deseo de que nuestra propuesta y los materiales también que vamos a usar sean de utilidad. Pues muy bien, mucha suerte.